Muy buenas noches, mis queridos amigos y amigas. Buenas noches, mis amados hermanos en Cristo. Es para mí de nuevo un gusto enorme poder estar esta tarde de nuevo con ustedes y poder, como hemos hecho durante las últimas semanas, meditar en la palabra de Dios y poder de esta manera transmitir, predicar el mensaje del Evangelio. Yo quisiera, si usted tiene una Biblia en su mano, que pueda abrir el libro de Lucas, el Evangelio según Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, versículo 17. Lucas 5, versículo 17 es una historia fascinante, es una historia que muestra el tema de esta tarde, que es el poder de Dios, el poder por medio de su palabra. Leamos entonces en Lucas 5, versículo 17. Aconteció un día que él, Jesús, estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. ¿Ha usted alguna vez considerado, mis amigos, el poder de Dios? ¿Sabe usted? En la palabra de Dios es muy evidente, es muy claro que Dios siempre ha manifestado o ha ejercido su poder por medio de su palabra. Dios dice, Dios habla, y su poder es ejercido. En la palabra de Dios entendemos que Dios es todopoderoso, que tiene todo el poder, infinito poder, poder que no tenemos, que no podemos medir, que no podemos calcular. Él es todopoderoso, Dios puede hacerlo todo. Y si revisamos algunos pasajes importantes de la palabra de Dios, podríamos notar, por ejemplo, cómo en Génesis 1, es muy interesante. En Génesis 1, Dios, en el día de la creación, o en los días de la creación, mejor dicho, porque fueron 6, Dios ejerció y Dios creó por medio de su palabra. Es muy interesante. Fíjese bien, en Génesis, en el día 1, y dice la palabra de Dios, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En el día 2, dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separa las aguas de las aguas, y dice la palabra, y fue así. En el día 3, dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol que da fruto, etcétera, etcétera. Y dice al final, y fue así. En el día 4,
Lo mismo con las lumbreras, con el sol y la luna y las estrellas. Dijo Dios, y fue así. Y así el resto de los días, hasta llegar al día 6, el día en que creó al hombre. E hizo Dios, entonces dijo Dios, versículo 26 del capítulo 1, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y dice después, y fue así. Tal es el poder de Dios, que Dios ejerce su poder. La palabra representa, refleja el poder de Dios. En Hebreos 1 leemos acerca de esta expresión usado en el capítulo 1, que dice la palabra de su poder, y leemos esto. Dice, hablando del Señor Jesucristo, el cual siendo el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cristo creó. Dice en el libro de Colosenses que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, leemos del Señor que Él vino al mundo y que los suyos no le recibieron. Y que por medio de Él fueron hechas todas las cosas, mas los suyos no le recibieron. Cristo es el creador de todas las cosas. Cristo es la palabra. Cristo es el verbo. Cristo es la expresión verbal de Dios con la cual Dios ejerce su poder. Ese es el papel del Hijo. El Hijo en la creación, y aquí en Hebreos vemos al Hijo en la consolidación, en el mantenimiento de la hegemonía del universo. Vemos acá, dice que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta, oiga bien, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cristo no solo es el creador de todas las cosas, es Él también quien sustenta todas las cosas. Él es el que guarda la hegemonía en el universo. Él es el que guarda el sistema solar, donde la Tierra rota sobre su eje, donde la Tierra se mueve en la Vía Láctea, se mueve alrededor del Sol. Dios es el que sustenta y controla todas las cosas, la hegemonía de la naturaleza, el que hayan 4 estaciones, el que haya lluvia y sol. Dios es el dador de la vida. Dice la palabra de Dios que Cristo es el príncipe de la vida. Y Él tiene la potestad de dar la vida como dador y tiene la potestad también de quitarla. Amigo, mis palabras esta tarde son para meditar acerca de el significado, hasta dónde llega esa expresión, ese poder de Dios que es por medio de su palabra. La palabra de Dios fue dada por Dios y no puede cambiar. Dice en un libro del Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías, que Dios no cambia. Eso mismo dice la palabra de Dios de Cristo. Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y eso mismo dice la palabra de Dios de la palabra en Primera de Pedro, que la palabra no cambia. Dios no cambia. Su palabra es firme, su palabra es eterna y es sólida. Por medio de la palabra fueron hechas todas las cosas. Por medio de la palabra todas las cosas son sostenidas, son equilibradas, son sustentas. Por medio de la palabra de Dios, usted tiene vida y continúa teniéndola. Hasta que
Él quiera. Hasta que Él así lo quiera. Leamos una historia muy corta en el libro de Romanos, capítulo 4. Libro de Romanos, capítulo 4. Y versículo 1. El apóstol Pablo hace referencia acá acerca de Abraham. Abraham, el patriarca. Abraham, aquel a quien fueron las promesas hechas, al que Dios le prometió que en él todas las naciones serían benditas. Abraham es llamado el padre de la fe. Y dice, ¿qué encontró Abraham delante de Dios por medio de sus obras? Leamos Romanos capítulo 1, capítulo 4, versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Según él mismo, según sus obras, según sus logros, según todos sus argumentos. Versículos, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. No para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó Abraham a Dios. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Usted quiere obrar y ganar el favor de Dios por medio de sus obras, bien usted puede, pero no para con Dios. Y entonces la consecuencia de sus obras lo va a hacer usted deudor delante de Dios. ¿Por qué? Porque no le alcanzará. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Su fe le es contada por justicia. Y eso es la introducción a la consideración de esta tarde, cuando leíamos en el libro de Lucas, capítulo 5. Hemos leído la historia maravillosa de esta sanación que hizo el Señor de un hombre que era paralítico, que lo había sido toda la vida, y que seguramente sus familiares, sus amigos, al saber que Jesús estaba dentro de una casa, reunido con otros, intentaron de alguna manera llevarlo a este hombre en su lecho, en su cama, postrado, para ver, porque ellos sabían y tenían la fe, creían que Jesús podía salvar a este hombre, que podía sanar a este hombre. Y al ver que no podían entrar porque había mucha gente en la puerta alrededor del Señor y alrededor de esa casa, decidieron subirle por el techo. Y como pudieron estos hombres, sus familiares, la palabra nos dice quiénes eran, lo bajaron y lo pusieron enfrente al Señor. Y cuando llegó enfrente al Señor, el Señor se maravilló diciendo que él vio la fe de ellos. Porque sabe, Dios es omnisciente. Dios lo sabe todo. Dios conoce nuestro corazón, nuestros pensamientos. Y Dios sabía de la fe de estos hombres y del enfermo a quien bajaron, que tenían la fe que el Señor le podía sanar. Y el Señor, al ver la fe de ellos, dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Seguramente estos hombres y este hombre paralítico no esperaban escuchar eso. Seguramente ellos esperaban decir: levántate y anda. Pero el Señor dice: hombre, tus pecados te son perdonados. Y el Señor tiene un propósito en todas las cosas. Primeramente, le dio salvación a este hombre. ¿Por qué?
por sus obras, porque contó su fe, porque conoció el corazón de este hombre y le dio vida eterna, perdonándole sus pecados. Y seguramente todos estaban con tremendo asombro. Seguramente. Y entonces, cuando el Señor, que conocía el corazón de todos aquellos y de los religiosos que estaban ahí, de los fariseos y de los escribas que estaban ahí, conociendo los pensamientos, empezaron a pensar ellos: ¿quién es este? ¿Quién es este que dice que puede perdonar los pecados? Solo Dios puede hacerlo. Solo Dios tiene la capacidad de perdonar pecados. Pensaban ellos en su corazón. La palabra de Dios dice: ellos cavilaban. Y el Señor leyó el pensamiento de ellos, leyó el corazón de ellos. Y les dijo a ellos: ¿qué caviláis en vuestros corazones? Y les hace una pregunta: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. La palabra no dice qué ocurrió, pero seguramente hubo sorpresa. Seguramente hubo silencio. Nadie abrió su boca, sorprendido de que el Señor conoció los pensamientos de ellos. Y luego el Señor les dice: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¡Qué maravilla, amigos! ¿Escuchó usted muy bien? Dijo al paralítico: a ti te digo. ¿Qué fue suficiente para que el Señor sanara físicamente a este hombre paralítico? Su palabra. Ninguna medicina, ningún tratamiento, nada más que su palabra. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. A ti te digo. Pero antes le había dicho: tus pecados te son perdonados. Mis amigos, mi tiempo avanza. Cristo tiene potestad para perdonar. Cristo es el único que tiene esa potestad de perdonar y de salvar. Ojalá y usted pudiera, mi amigo, como este paralítico y como este grupo de amigos o de familiares que le llevaron delante de Jesús, bajándole por el techo, tener esa fe esta noche. Tener esa fe y confiar en la palabra de Dios. La palabra de Dios que obró ejercitando el poder de Dios en los 6 días de la creación. La misma palabra de Dios que cuando los apóstoles que estaban en aquella barca adentro en el mar, en la tormenta, se levantó y dijo a las aguas de calmarse, y las aguas se calmaron y la tormenta cesó. Y aquellos hombres dijeron: ¿quién es este que hasta el mar y la tormenta le obedecen? ¿Quién es este, mi amigo? ¿Quién es este? Es Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, de quien el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. Y agregó diciendo: a él oíd. A él oíd. Este Cristo es aquel de quien el apóstol Pedro dijo: ¿a quién iremos, Señor, sino a ti? Tú tienes palabras de vida eterna. Sí, mis amigos, hay poder en Dios. Dios es poder. Y su poder
reside y se ejecuta por medio de su palabra. Dios habla, Dios dice, y eso es suficiente. Usted puede ser salvo ahora, creyendo en la declaración que Dios ha hecho ya en su palabra. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Aquel que se confía en la palabra de Dios, creen en el Señor Jesucristo y será salvo. Hay muchos que siempre dicen, no es suficiente. Yo tengo que hacer algo, hay que obrar. La palabra de Dios dice, no es necesario obrar. A Abraham no le contaron sus obras delante de Dios. Dice la palabra de Dios, hemos leído, pero no para con Dios lo que Abraham obró. Pero ¿qué dice la palabra? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Su fe al creer en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Dios ha prometido que si usted cree en Jesucristo, si usted cree en su obra en la cruz, si usted cree que Él murió por usted en la cruz del Calvario, usted puede venir a Él y pedirle perdón de pecados. Y Él le oirá y le salvará en ese mismo instante. Ojalá que usted, mi amigo, pueda encontrar perdón y salvación para vida eterna en la palabra de Dios. Hay poder en Cristo. Aquí termino por esta tarde, el tiempo se ha acabado, esperando que Dios pueda obrar en algunos que estarán tal vez escuchando acá y que aún no tienen la certeza de su salvación, aún no han recibido a Jesucristo como el Salvador de sus vidas. Oremos, hermanos. Padre, damos gracias por este momento en que hemos podido, en esta sencillez, en esta simpleza, abrir tu palabra y meditar en un tiempo corto en tu palabra y en la maravilla que hay, Señor, en el poder que está en tu palabra. El poder de tu palabra que es para aquellos que creen en ti. Pero para los que no creen es locura, así dice la Biblia. Pero para nosotros es poder de Dios. Padre, te damos gracias por esta hora, por estos minutos de meditación y encomendamos a aquellos que aún no te conocen, que puedan de alguna manera poder tener el entendimiento de su necesidad delante de ti y poder venir a recibir el don de salvación en Cristo Jesús. Damos gracias por esto. En nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Seguimos invitándolos, amigos, a que continúen en los días venideros a las reuniones cada 3 veces a la semana, los días domingo, miércoles y viernes a las 6:30 hora de Costa Rica, para que nos acompañen y continuemos meditando en la palabra de Dios, esperando que Dios pueda obrar en la vida de muchos que tienen necesidad de Él. Damos gracias por eso y nos vemos en una próxima oportunidad. Muy buenas noches.